Queridos amigos, voy a tratar un tema que, bueno, apareció, lo tengo madurando en mi mente. No sé cuántos audios serán, no muchos seguramente, porque lo vengo madurando hace mucho tiempo, digo, y lo veo ahora con es totalmente patente. Me refiero a qué nos está ocurriendo, qué está pasando. Creo que todos, la mayoría están como espectadores, absortos, como narcotizados, sin darse cuenta de las tremendas cosas que están ocurriendo día a día. Algunos se dan cuenta, algunos sienten angustia, no saben por qué, no saben definirla. Algo va a pasar, algo está pasando. Claro que algo está pasando desde hace tiempo. Como se suele decir, de aquellos polvos estos lodos. Voy a tratar de rastrear, voy a tratar de hacerlo en algún orden, aunque no es fácil, porque las cosas se mezclan y por ahí vamos hacia adelante en el tiempo y después tenemos que ir hacia atrás. Pero me voy a basar en un documento, unos papeles que escribí y los di a conocer allá a fines del 2009, es decir, 11 años casi atrás. Y decía ahí, veía, ¿no?, que están dadas todas las condiciones que van a desatar y que están ahora desatando la gran persecución, la persecución general contra todo lo que se llame cristiano, contra todo lo que sea cristiano. Y que será implacable y muchas veces llegará a ser cruenta, como lo es, ya lo es, en los países, varios países musulmanes. Claro, las noticias no llegan, no es que se calmaron, siguen habiendo. Países de África también musulmanes, donde los musulmanes están acosando y matando a los cristianos, y en regiones de la India también, Orissa, toda esa zona. Europa, es decir, Occidente, los Estados Unidos, han olvidado que el cristianismo forma parte de las raíces de su civilización, de la civilización occidental. Sin Cristo y sin la moral cristiana, el Occidente no sería Occidente. Lo que pasa es que ahora no lo es decir, está más que decaído, pervertida esa moral. Justamente deja de ser, pierde su identidad. Cuando se pierde a Cristo. Pensemos los países que fueron, pienso en Bélgica, en Holanda, ni que hablar de Italia y España, ni que hablar, que fueron países que tuvieron misioneros, grandes misiones, que evangelizaron, América, pero también África, lo último, ¿no?, el continente africano. ¿Y qué quedó de eso? ¿Qué quedó? La inspiración de los padres fundadores, de tanto de Estados Unidos como también los reyes cristianos, era todo cristiano. El cristianismo ha sido en la historia de Occidente el promotor, el que sostuvo hasta ahora los grandes valores, como la dignidad de todas las personas, de igual dignidad, la libertad de fe como base de otras libertades, esto más últimamente seguramente, pero bueno, esto lo recordaba el Papa Benedicto XVI. La visión trascendental de la persona humana constituye el tesoro más precioso de la herencia europea y también americana. Es el hombre que trasciende la dignidad de esa persona. Uno dice, lo que pasa es que lo da como dado, pero no es así. Pensemos, en los regímenes tribales, en la India con sus castas. ¿Qué diferencia? Claro, ahí no está Cristo. No estuvo nunca. Está donde están los cristianos, evidentemente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Que estamos yendo a contracorriente de lo que era. Y hoy se niega la protección, la integridad de la vida humana en Occidente, esa vida que tiene que ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. Y también se niega, se amenaza,
y en esto hay una total hostilidad, y lo saben mejor es que nos está sufriendo las familias. La familia fundada sobre el matrimonio, el único posible, entre un hombre y una mujer. Estamos ante un desatino, permitidme la palabra, antropológico. Es decir, esto es la locura, en el que se abandona la concepción del hombre, que está dotado de una naturaleza específica, dirigida a un fin, para sustituirlo por la ideología de género. Es decir, yo no es que recibo mi naturaleza para un determinado fin, por ejemplo, fundar una familia, tener prole, tener hijos, sino que cada uno decide qué va a hacer. Esto es la locura, este es ni quisiera despropósito. Y estamos como absortos viéndolo todo esto. No es que sea normal, la gente sabe que no es normal, pero lo acepta. ¿Y por qué? Porque pone una presión fenomenal. Entonces, de todo esto se deriva lo que llaman estos los nuevos paradigmas. Es decir, llaman nuevos paradigmas, nuevos modelos a seguir de familia, de género, de derechos humanos. Por ejemplo, lo llaman derecho humano al derecho inhumano de abortar, por ejemplo. Derechos de la salud, lo llaman, de la religión, etcétera, etcétera. Es decir, la religión, por ejemplo, aceptar que haya religiones, entre comillas, satánicas. Bueno, en el fondo todos estos son eufemismos, son maneras bonitas de presentar con palabras lo que son horrores en la realidad. ¿Y qué errores son estos? Nada más y nada menos que la perversión de la moral natural, la perversión de la verdad y del mínimo sentido del derecho. Del mínimo sentido del derecho porque los romanos reconocían el derecho del nascituro como persona. ¿Pero para qué todo esto? Bueno, ahora lo estamos viendo claramente, ya se han quitado la careta, para instaurar un nuevo orden mundial. ¿Y quién es el enemigo? ¿Quién se opone a ese nuevo orden mundial? Bueno, en lo profundo, Cristo. Es Él el enemigo. Es decir, todo lo que significa Cristo y los valores que Cristo nos ha dado. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial es luciferino, es satánico. Entonces, por supuesto que el enemigo es Cristo. Ahora, hay preguntas para hacerse. ¿No llama la atención? ¿O no ha llamado la atención? Porque a esta altura del partido ya pasaron muchos años, yo no sé cuántos. Porque desde que todo esto empezó, esta corriente, ya sean como, no sé si 20 años, pero por ahí anda. Y si no llama la atención, no ha llamado la atención que en todas partes del mundo, en todas partes, se aprueben, y no es por contagio, se aprueben leyes, se han aprobado leyes que son copias unas de otras. Leyes contra la vida, contra la familia, contra la moral, que se quiten crucifijos bajo el pretexto que ofende a las conciencias y que ofende a otras creencias, y que se arguya que la religión es algo privado que pertenece al ámbito privado. Es que no nos damos cuenta, nadie se ha preguntado, pero qué coincidencia, qué contagio, ¿no? El contagio lo digo en forma irónica, que aquí en España se aprueba esto, en Argentina esto, en México esto, en qué sé yo, en dónde, en la Conchinchina lo mismo, pero exactamente calcados. Yo creo que se tendría que preguntar, ¿no? Es decir, aquí hay alguien que está dirigiendo todo esto. ¿No es asombroso que en todas partes cuente con el apoyo, la promoción de grandes capitales, grandes medios de comunicación, de grandes corporaciones, de grandes medios de la cultura, de la prensa, la televisión, del cine, de libros de todo tipo, de poderosas fundaciones? Ahora ya aparece, ¿no?, como conocida Open Society, ¿no?, sociedad abierta de Soros, o la sociedad, o la otra fundación de Bill Gates y Melinda Gates, ¿vale? Y todos, y la Fundación Rockefeller y todas estas fundaciones,
Y todos todos los tiros van para el mismo lado. Pero no solo eso, las Naciones Unidas. Lo estamos viendo ahora con la Organización Mundial de la Salud, que dicho sea de paso, Trump le quitó los fondos. Trump es más allá de lo que sea como persona, pero el hecho concreto es que se le está oponiendo. Y es muy probable que lo hagan fuera, ¿no? Es probable. Es decir, no causa estupor, por decir poco, asombro, que de un delito se haga ahora un derecho. Me refiero al aborto, por ejemplo. Bueno, vamos a detenernos aquí. Bueno, seguimos con estos audios, que repito, no sé cuántos serán. Pero lo importante, el propósito mío es despertar a la situación que estamos viviendo y despertar de ese sopor mortífero. Dicen que en la nieve, ¿no? Cuando la persona se duerme por el frío, ahí está, no tiene salida, tiene que evitar por todos los medios porque se termina muriendo. Lo mismo puede pasar ahora en la muerte, dejar que nos maten espiritualmente. Entonces tenemos que primero ver la situación cuál es, y luego los que la quieran ver, porque evidentemente seguirán quienes no la vean, lamentablemente. Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estaba diciendo estos nuevos paradigmas, este orden mundial, ¿no? Y los ataques. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos, contra la vida. Estoy tomando cosas que escribí en el 2009, así que pasaron 11 años. Ahora se han agregado muchísimas más. Cada uno podrá agregar lo que quiera, pero bueno, lo que importa es que ya esto era evidente hace 11 años y más atrás también era evidente, para el que quería verlo. Pero claro, el que está bombardeado con estos medios, primero se le oculta todo esto y segundo los aturden, ¿no es cierto? Y la droga del deporte, del fútbol, de la farándula y de todas esas cosas. Bueno, vemos sobre todo una cosa que también llama la atención, gobiernos de ideología aparentemente opuestas, en realidad no lo son, pero bueno, por un lado los liberales y por otro lado los socialistas, incluso comunistas, que serían en el campo político opuestas. Bueno, tantos unos como otros, sean gobiernos liberales como gobiernos socialistas o socializantes. Pienso, por ejemplo, en Argentina, pero en todos los lados tenemos lo mismo. Aprobaron leyes que favorecían el aborto. Es decir, qué casualidad, en esto estaban, contestes, en esto están lo mismo. En España igual, despenalizándolo en algunos casos, hasta llegar ahora que el delito, lo que era antes delito, se vuelve derecho. Es decir, se ha pasado de un delito, como lo llamaba Juan Pablo II, abominable, el aborto, a un derecho. Y claro, ¿cuál es la consecuencia? Si es un derecho, esto quiere decir que si alguien defiende a la vida humana y a la más débil de todas, al niño por nacer, está yendo contra ese derecho de abortar. Y ese sí, según la ley positiva, está cometiendo un delito, o puede cometer un delito. El otro caso, estoy hablando del tema de la vida, ¿no? Es la eutanasia. Hemos visto aberraciones en Italia, han sido asesinatos, obligación a desconectar contra a veces el pedido de las familias. Lo vimos en Inglaterra también creo que fue, ¿no? Bueno, en varios lugares. Es decir, la eutanasia es la eliminación lisa y llana de una vida porque alguien lo pide o porque juzga que ya es suficiente lo que vivió o que sobrevivió y que debe morir. En Bélgica se vendía, y se debe seguir vendiendo, un kit eutanásico para hacer la eutanasia en farmacias. Otro caso, contra la vida también, pero también contra la patria potestad, contra la familia. La famosa píldora abortiva, RU 486.
Este también, ¿no? Este es un caso que es todo un modelo, porque hay nuevas leyes que estipulan que esa píldora, las niñas de cualquier edad la pueden adquirir sin receta médica y sin que sus padres lo sepan. Es decir, al mismo tiempo se cargaron la vida, la moral, la familia, la patria potestad, es decir, un solo golpe. Y como se dijo, se llega al absurdo que para comprar un medicamento que mate una bacteria, un antibiótico, necesitamos receta médica, pero para comprar un fármaco que mata a una criatura humana, no. Esto para ponerlo así, en forma digamos, patética, ¿no? Y por otro lado no se admite la objeción de conciencia, es decir, no hay escapatoria. O lo haces o lo haces. Y lo vemos, lo hemos visto ahora con ese médico en Argentina y con otros casos, ¿no? Condenados porque siguieron su moral de no matar, porque digamos, juramento hipocrático es justamente eso, dar la vida y defender la vida y no dar la muerte. Es decir, el farmacéutico, por ejemplo, cristiano o de recta moral, en este caso que hablo de los fármacos, no le queda otra opción más que la de estar en contra de esas leyes inicuas. Por lo tanto, quedaría como un delincuente ante estas leyes, obviamente no ante Dios, ¿no? Por ejemplo, otro, ¿no? La UNESCO, porque aquí las organizaciones mundiales son importantísimas en esta operación, son instrumentos fundamentales. La UNESCO tiene directrices ya de tiempo y todas estas cosas la había puesto bien al descubierto el padre Sanauja, o Sanaulla, como dirán en Cataluña, pero argentino, Monseñor Sanaulla. Todo él estudió bien todo el tema de la legislación, viendo directamente. Lo que pasa es que hay que leerlo. Pues bien, tiene directrices para convertirse en normativas, que en muchos lugares se ha convertido, de la enseñanza, de iniciación a niños de 5 años en la masturbación. Y de razones, además, para abortar, no para no abortar, sino para abortar a los niños de 12 años. Es decir, de los 5 que ya aprendan a masturbarse y de los 12 a ver por qué hay que abortar. Manuales oficiales, por ejemplo, hay para la educación de los niños, donde se los incita a la masturbación, a tener experiencias homosexuales. Eso es el marco de la llamada educación para la ciudadanía, que se ataca a la religión, se impone la inmoralidad, una presunta moral, obviamente, para nada, ¿no? Donde lo que se está quitando, cercenando, es el derecho a la patria potestad. Es decir, el derecho de los padres a educar a sus hijos según principios morales. Esto cada vez se está agudizando más. Por otro lado, se equiparan, ya más que equiparar, uniones homosexuales, comenzaron a equipararlas con los matrimonios. Y al equiparárseles, se dio el paso siguiente, que ya se advertía que venía, la adopción de niños por parte de homosexuales. Y que eso, los psicólogos dicen que es futura pederastia. Si algún juez se opusiera, correría el riesgo de ser removido del cargo. Y cualquier ciudadano de a pie que criticara o se opusiera, sería acusado de homofobia, con la consecuente acción penal. Por ejemplo, otra cosa, municipios que otorgan o pueden quitar licencias para reuniones públicas. Y entonces ahí, ¿qué va a la reunión pública? O puede ir justamente la misa, o puede ir, bueno, lo estamos viendo ahora. Son los gobiernos que están legislando con el cuento de la pandemia, el aforo, cuántos pueden estar en un templo, cuántos no, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen que tener? Que el sacerdote, meterse en la liturgia. A esto hemos llegado, sí, todo esto tiene un camino. Y estamos desembocando al final. A los médicos, por ejemplo, cristianos, como decía, igual que a los farmacéuticos, no les está vedada
objeción de conciencia. En casos de abortos, en venta de abortivos, y creo que en la eutanasia también. Bueno, en Italia, por ejemplo, se está de nuevo, y ahora como se está, además, otras las cosas, ¿no? Que todo esto, supuesta pandemia, es la excusa fenomenal para los decretos de necesidad de urgencia o como se lo llame, ¿no? Es decir, gobernar por decreto. Y ahora estaban en Italia nuevamente volvieron al ataque. No sé en qué estado estará la cuestión ahora, pero sí sé que estaban siendo tratados el delito de homofobia. Es decir, que nadie puede opinar que la homosexualidad es un desorden y que va contra natura. Ni siquiera defender el matrimonio, que es el único posible entre hombre y mujer, porque eso se lo consideraría discriminatorio, podría llegar a ser condenado con fuertes multas o con prisión, como ocurrió en Bélgica. Porque esto, ojo, ya el 2009 ha ocurrido en Bélgica con un obispo y en Suecia también con un pastor luterano. Y bueno, y después la estupidez más grande, formularios oficiales, donde en lugar de padre y madre figuran progenitor A y progenitor B. Ahora, yo me pregunto, ante todas estas cosas, ¿cómo la podemos tomar así pasivamente? La están colando por todos lados. Hace tiempo que lo están haciendo. Si esto no es motivo y disparador para pasar todo el tiempo en oración, una gran parte del tiempo, entonces yo no sé qué es, porque vienen a degüello. Aquí me detengo. En el anterior audio estaba haciendo, un repaso, ¿no?, de la persecución que existía ya en 2009, que cada vez es mayor, ¿no? Ahora bien, en este sentido también la BBC había emitido, estamos hablando ya del 2009, 11 años, 12 años atrás pasó esto, porque creo que antes fue el 2008, por ahí, había emitido una circular interna en la que se pedía a los que llevaban los conductores de programas que no se pronunciasen los términos padre y madre. Y el Ministerio de Instrucción Pública inglés pidió a los maestros que les digan a los alumnos que no se refieran a sus padres como papá y mamá, porque eso haría sentir discriminados a los niños que han crecido en familias con dos papás o dos mamás. ¿Qué tal? Bueno. Entonces, por todos lados, ataque a la vida, ataque a la familia, a la libertad de religión, a la moral, a la misma moral natural, hasta el mínimo sentido común. Ahora, ¿la Iglesia no va a decir nada? Bueno, la Iglesia dijo poco. Recordemos Benedicto cuánto habló, pero no fue escuchado, de los principios no negociables, de la dictadura del relativismo. Todas estas cosas las acuñó él y las explicó muy bien. La verdad, la relativización de la verdad, el hecho que no haya una verdad absoluta, sino que son verdades relativas de acuerdo a las circunstancias, que no haya actos intrínsecamente malos, ¿no?, que todo depende. Bueno, él fue el gran defensor, pero una voz en el desierto. Una voz en el desierto. Y algunos pocos, entre ellos el cardenal Caffarra, ¿sí? El gran cardenal Caffarra. Y algunos grandes obispos, ¿no?, que han hablado. Por ejemplo, el obispo Resplat, que habla y que no tiene miedo de hablar, de decir, de defender la verdad, porque se trata de defender la verdad. Y démonos cuenta a dónde va esta gente. Primero, ellos quieren, y lo están logrando, ¿no?, o lo han logrado en gran parte, llevar la religión al ámbito privado, prohibiéndole manifestarse públicamente sobre cualquier tema, ¿no?, de implicación moral o defensa de la libertad religiosa. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? Que esto va muy deprisa, ya ha ido, ya se está cerrando el círculo. Yo lo he llamado esto, se cierra el círculo, ¿no?
advirtiendo que se estaba cerrando, que las serpientes estaban mordiendo la cola, que está teniéndolo todo. Ya casi falta nada. Esto fue un gran ejercicio, esto de la pandemia, como las personas sumisas absolutamente a un relato, que haya contagio sí, pero hay proporción, me parece paranoia, ¿no?, entre lo que es la realidad y las medidas que se tomaron y los confinamientos, y que probablemente volverán. Entonces, estamos en esta persecución. Los instrumentos ejecutores son sobre todo las entidades supranacionales, Naciones Unidas, digamos en concreto UNICEF, UNESCO, con sus ramas ejecutoras, promotoras de esas políticas, y sobre todo últimamente la Organización Mundial de la Salud. Pero además los gobiernos, en sus tres poderes, en general estoy hablando, que siguen estas políticas, las que a su vez responden a un plan sistemático de eliminación primero del obstáculo que es Cristo, que es los cristianos, en la vida, tanto pública como luego será en la vida privada. Por eso los ataques van dirigidos contra, o han ido dirigidos, porque ya ahora resistencia no se ve, al contrario se ve secundar muchas veces las medidas, sin chistar, pero en el ámbito cristiano, la Iglesia Católica, y era sobre todo la figura del Papa, que esto lo advertía ya en el 2009. Entonces, detrás de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, está ese proyecto de gobierno mundial único. Y por eso se cancelan las soberanías nacionales. Y una forma de cancelar las soberanías nacionales es también a través de las divisiones en las propias naciones, crear divisiones. Por eso los nacionalismos, entre comillas, llamados nacionalismos, son regionalismos, ¿no?, pero que exigen cada vez más autonomía hasta exigir la independencia total. Entonces, en ese fraccionamiento es más fácil dominar. Divide y gobernarás, ¿no? O reinarás. Divide y reinarás. Ese es el aforismo. Y hay ejecutores en las distintas ramas de esa acción humana en un plan que se vino desarrollando, se ha venido desde hace muchísimo tiempo. En realidad, desde hace siglos. Pensemos, si empezamos en la era moderna, tenemos los iluministas, la masonería, esto en el siglo XVIII, la internacional financiera, que ya se empiezan las grandes finanzas, la internacional comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Son instrumentos, pero de algo mucho mayor que lo supera, y que solo se entiende como etapas de esa rebelión luciferiana contra el orden y la ley de amor que impuso Dios. Eso es lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas. Así que estamos en una etapa final. Pensemos que ningún grupo humano, ninguna mente humana puede ser tan inteligente ni tan preparada como para haber alcanzado lo que está a punto de alcanzar. No en una generación, sino en muchas generaciones. En el fondo es lo que decíamos en esa serie, ¿no?, antes que el Señor venga, esa serie, que es el misterio de iniquidad en acto, que comienza ya en la sinagoga de Satanás, justamente en la oposición que tiene Jesucristo y que lo lleva a la muerte, y que va creciendo y que fue siempre esa fuerza hostil, antagónica a la Iglesia. Por lo tanto, no es de orden natural todo esto. Es un plan diabólico, no hay duda. Y para completar este tema, ¿no?, y voy a cortar aquí para no serlo pesado tampoco, que nos olvidamos de las cosas. Ahora usan también desde hace tiempo el premio Nobel, que tenía
tanto prestigio lo sigue teniendo en el alma de la ciencia, pero ¿cómo se explica el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama? ¿En qué contribuyó este señor a la paz del mundo? Porque el Premio Nobel se solía dar por toda una trayectoria de vida, por contribuciones concretas. Claro que últimamente estaba degradado, porque le habían dado el Premio Nobel a Al Gore, por poco menos que una presentación. Pero lo de ahora, lo de Barack Obama es nunca visto, inaudito además. Porque la guerra más larga y con mayor número de caídos es la práctica del aborto legalizado y facilitado por las estructuras internacionales, y en esto Obama es el principal promotor, o ha sido el principal promotor del aborto mientras estuvo en la presidencia. Entonces, ¿qué se persiguió dándole ese premio Nobel? Es que todo está trastocado, está la subversión completa, el antivalor que reemplaza el valor. ¿Qué se persiguió? Afianzarlo como una figura universal para que guíe el camino que ya está trazado por el nuevo orden mundial. Y ahí está de nuevo, lo has hecho esperando reaparecer seguramente. Bueno, vamos a detenernos aquí. Bueno, en el anterior había dejado sobre el escandaloso Premio Nobel de la Paz a Obama, que además todas las guerras que hubo durante su periodo, ¿no? Además del aborto, el gran promotor. El otro tema que está girando ahora y que hace rato, pero que quieren poner en ejecución total, y en este momento en Italia, es declarar como el delito de homofobia, es decir, aquel que mínimamente insinúe algo a favor de la verdad, por ejemplo, de único matrimonio posible entre un hombre y una mujer, o que diga que hable de la perversión homosexual, o que diga que es un desorden, simplemente eso, pues eso va a ser condenado. Eso es peligrosísimo, y son todos ensayos que van largando aquí y allí, más que ensayos lo van haciendo y lo van extendiendo a todo el mundo. Y a propósito de esto, y hablando de Obama, él declaró el mes de junio del 2009 como el mes del orgullo lésbico, gay, bisexual y transgénero. Justamente el mes del Sagrado Corazón. ¿Son casualidades? No, que van a ser casualidades. Quizás que al hacerlo ni sabe lo que está haciendo, pero es un instrumento. Y dijo, queda mucho camino por recorrer en la aceptación del movimiento homosexual. Y lo dijo en un documento oficial que circuló justamente a inicios de junio del 2009. Este es Barack Obama. Su primer medida en el plano internacional, en Naciones Unidas, fue trabajar para despenalizar la homosexualidad en el mundo. Y eso halló prontamente eco en las Naciones Unidas. El 27 de agosto de ese 2009 se hicieron públicas directrices internacionales para la educación sexual, 98 páginas, elaborado por la UNESCO en trabajo conjunto con la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, todos juntos. Pues bien, la guía o directriz de estas directrices se apoya sobre todo en temas de los roles de género y hace una apología, exalta la homosexualidad. A partir de que los niños cumplan 5 años, a los 9 años se les insiste de una forma machaconada, ¿no?, en luchar contra la homofobia. Es decir, mentalizar, crear todo este clima. ¿Para qué? No es un clima de tolerancia, están promoviendo la intolerancia. Es decir, para aquellos que quieran decir la verdad, crean todo un clima en contra para después señalarlos con el dedo, ponerlos en prisión, multarlos, etcétera, etcétera. Y el 29 de junio, Obama se dirigió a los líderes de la comunidad gay en lo que se llamó el Día del Orgullo Gay,
diciendo: todos somos testigos de los cambios monumentales que se están operando en este país. Bueno, por eso el gran enemigo ahora es Trump, ¿no? Que dio marcha atrás con todo. Dice: esto nos da esperanza, pero no podemos descansar. Hay que seguir avanzando paso a paso, ley por ley, cambiando cada conciencia, y añadió casi al final de su discurso: quiero que sepan que yo en esta tarea no solo seré su amigo, voy a seguir siendo un aliado y un campeón, un presidente que lucha con ustedes. Dice: y para ustedes. Eso fue lo que dijo. Bueno, entonces, además él, en este tema, nombró a un radical activista homosexual, Kevin Jennings, como zar de la escuela segura, el sistema de educación pública. Jennings fundó una organización que se llama GSLEN, que se inicia con clubes homosexuales en escuelas públicas y que está encargada de adoctrinar a todos los chicos de la escuela pública con propaganda homosexual. Todo esto lo hemos visto, incluso esto es pasado, estoy hablando de cosas de hace 10 o más años atrás. Por eso nos está indicando dónde estamos parados. Es decir, me recuerdo el caso, por ejemplo, de New York, ¿no? Donde, y viendo cómo todo esto va en fondo contra el cristianismo, contra los valores cristianos, contra los valores no negociables que hemos dejado de decirlo y de defenderlos. Y a propósito de todas estas cosas, el arzobispo de New York, Dolan, había hecho público, estoy hablando ya, como decía, estoy lejos un poco en el tiempo, ¿no? Porque esto ya hace varios... Bueno, en 2009 lo comenté, lo escribí, así que estamos hablando de hace 11 años atrás. Pues digo que el obispo Dolan, en un diario, mejor dicho, se dirige al New York Times, por una declaración suya, que se negó el New York Times a publicarla y que entonces él la hizo pública en su blog. Porque el diario había dado la noticia que en el último año hubieron 40 casos de abusos sexuales de niños en una pequeña comunidad ortodoxa judía de Brooklyn. Pero ¿qué pasó? Y aquí estaba lo que Monsignor Dolan advertía, que la actitud del diario era discriminatoria con respecto a la Iglesia, porque en el pasado, con respecto a la Iglesia Católica, cuando se dieron casos de abusos, lo puso en primera plana. Él decía: yo no tengo intención ni el derecho a criticar a la comunidad judía, no, pero denuncia este tipo de indignación selectiva. ¿Por qué? Porque eso estaba al final de página, bien escondida esa noticia. Y otro caso análogo fue cuando apareció en este New York Times una historia en primera página, con todo un desarrollo interno, es decir, dando más espacio incluso en ese momento que la guerra en Afganistán o el genocidio de Sudán, de un sacerdote franciscano que hacía un cuarto de siglo atrás, 25 años atrás, tuvo una relación consensuada con una mujer de la que nació un hijo. ¿Qué tal? Aquellos 40 casos, allá al final, ¿no? Y esto en primera página. Ningún clérigo, decía Monsignor Dolan, de otra religión diferente a la católica ha merecido nunca tanta atención, dicho con toda ironía. Pues eso es lo que estamos viendo, es el círculo que se cierra. La serpiente que está a punto de morderse la cola cada vez más, los agentes de las tinieblas que avanzan y todo el mundo narcotizado. Ahora lleno de miedo, la gente ausente. Sí, saben o intuyen muchos que algo malo se viene, peor, pero más nada. Entonces,
¿a nosotros qué nos cabe? Nos cabe resistir, nos cabe oponernos con nuestros argumentos, en defensa de nuestras convicciones, de la verdad, pero antes de todo y por sobre todo, rezar. Orar, 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 rezar. Y como esta es una guerra, no solo rezar, sino ayunar, hacer sacrificios, reparar y estar bien fuertes en nuestra fe y bien protegidos como consagrados al corazón inmaculado de María para ser consagrados del Señor. Que el Señor nos prepare para esta batalla, que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza necesaria y también en medio de esta confusión nos ilumine para no caer en las trampas. Tenemos que aferrarnos al rosario, tenemos que renovar con convicción, con total conciencia nuestra consagración al corazón inmaculado de María. Y en la medida de lo posible intensificar la adoración al Santísimo. Y a los demás hermanos de buena voluntad, ¿qué les podemos aconsejar? Yo no sé si les llegará este audio a ellos, la gente que tiene recta moral, decirles que los acompañamos con nuestras oraciones, que estamos luchando en la misma trinchera, para que tampoco ellos claudiquen. Y estaremos todos luchando para que en medio de estas tinieblas resplandezca, ya diría estalle la luz de la verdad. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.